Esta es la emisión en directo del borrador Cristo Diosa, el Cristo Imposible 18. En medio del gran arcano, que como dijimos es un 8 vertical, allí en el entrecruce de las dos serpientes que representan una X llamada Cruz de San Andrés, hay que aclarar que cuando se trata de una cruz vertical y horizontal, representa el camino de la vida con sus dolores y sus placeres, lo bueno y lo malo. Pero cuando ya se representa una X, está simbolizando ese movimiento de la cruz, el movimiento como base de la vida, como algo natural a la vida misma. Por eso es que se le llama, por motivos, la cruz de San Andrés. Se dice que algunos fueron crucificados y son crucificados figuradamente en esta cruz en forma de X. Es en función de esa cruz de San Andrés pequeña interferencia. Es en función de esta cruz de San Andrés que en el gran arcano se simboliza el nacimiento en tercera dimensión de todo ser humano. Y se mueve la vida interna bajando por la serpiente hacia la derecha, en la parte visible del 8, del 0 que está abajo, o sea, el círculo que está abajo y el círculo que está arriba. El círculo de arriba representa lo invisible, el círculo de abajo lo visible. Recordemos, estamos hablando de un 8 vertical. La cruz de San Andrés está en el entrecruce en medio de las dos serpientes. Y en la emisión pasada hablamos de que se trata de la encarnación, de toda encarnación física, tanto de hombres como de mujeres. Hay una serpiente que representa el tiempo y otra representa al espacio. La del espacio es serpiente negra, la del tiempo es serpiente blanca. Así está simbolizado. Las colas quedan abajo y las cabezas arriba, como mirándose fijamente una a la otra, las serpientes arriba. Así está el símbolo. Y más arriba de ambas serpientes se encuentra la flor de lis, que es la liberación completa, el absoluto. Mientras que abajo, en el cruce de las colas, se dice que es el inframundo. Y decimos que cuando se baja a la encarnación lo hacemos en la serpiente blanca, pero bajando nosotros como seres encarnados. Y nos parece que el tiempo comienza a acelerarse conforme vamos creciendo en edad física. Esto significa que internamente estamos siempre experimentando una cuarta dimensión, porque el tiempo real empieza en la cuarta dimensión. En la tercera dimensión solo experimentamos el tiempo mecánico del reloj, pero el tiempo es la intensidad de vida como seres vivos. Eso ya no es tiempo del reloj, sino la intensidad con que vivimos la vida es en la dimensión que nos encontramos en el tiempo y el espacio. Así que experimentamos la cuarta dimensión siempre en el mundo interno. Ahí no experimentamos la tercera, sino la cuarta. Y también es física, porque estamos físicamente en tercera. Como vemos, está interpenetrado tercera y cuarta dimensión. Luego, cuando ya subimos, después de la juventud, subimos y viene la madurez y la vejez. Y eso ya está representado por la serpiente negra que toca el entrecruce de las colas de la serpiente y sube ya por la parte izquierda de nuestro esquema. Se trata de la serpiente negra que representa el espacio. Y es el espacio que se alenta. El espacio es muy lento cuando estamos en la juventud y empieza a acelerarse muy lentamente, imperceptiblemente se acelera, de tal forma que nuestros recuerdos, nuestros pensamientos más queridos, todo lo que nos ofreció la vida conforme llegamos a la vejez, empiezan a ser como físicos, pero están dentro de nosotros, como dijimos en cuarta dimensión. Cuando ya vamos a morir, entramos realmente a esa cuarta dimensión, un poco antes de morir físicamente. Luego ya cuando pasamos al plano invisible, después de morir, después de haber vuelto a cruzar por la cruz de San Andrés,
vía serpiente negra, podemos alcanzar hasta la sexta dimensión, básicamente la quinta, conforme el espacio nos parece que se acelera y llega al absoluto, que está en la cima, un poquitito arriba de las dos cabezas de la serpiente. Y como explicamos, desde esta quinta dimensión, donde experimentamos el Devachan, que es una especie de paraíso donde todo lo que hemos deseado para bien, lo bueno de nosotros, se cumple. Todos nuestros sueños se cumplen. Empezamos a vivir una realidad que es muy física, pero está en quinta dimensión, antes de volver a bajar como entidad mental física por el lado izquierdo, pero en la serpiente blanca, la del tiempo, y vamos bajando y recordando todas nuestras encarnaciones, desde que fuimos hechos como simple mota de polvo, hasta que se va acelerando un poco más el tiempo, hasta que entramos al feto de nuestra madre, antes de encarnar, donde descubrimos qué es lo que tenemos que hacer en esta vida y recordamos perfectamente nuestras últimas encarnaciones. Y nuestro cuerpo físico empieza a mutar desde una célula en un proceso de espiral Fibonacci, se van conjuntando células y células, y en nuestro aspecto físico es como si pasáramos del reino mineral, vegetal, animal, y de ahí vamos pasando por varias especies de animal, y nuestro cuerpo, en nuestra presencia física ya, pero dentro del vientre de nuestra madre. Durante todos esos 9 meses vivimos todo esto. Finalmente, nuestra mente empieza a recordar bien su última vida pasada, se detiene un poco, pero el tiempo está acelerado. Se va acelerando, no nos damos ya cuenta porque se detiene y nacemos como bebés y entramos otra vez a la tercera pero cuarta dimensión, tercera con cuerpo físico pero cuarta como ser interno, emociones y mente. Este es el proceso. Todo tiene tiempo y espacio y en forma relativa, pero todo está ocurriendo dentro del absoluto. Estamos dentro de la panza del gigante, se dice por ahí. Lo que se quiere decir en ese dicho popular es que estamos dentro de la mente de Dios o dentro de un ser vivo. Se dice que Dios, para algún maestro que conocí, y que es un gran maestro, que Dios es como si estuviera fumándose un puro, echado en su sillón, junto a su chimenea. Ahí está, un gigantísimo que no alcanzamos a ver, porque la galaxia resulta ser una célula para ese ser. ¿De qué tamaño? Dice este gran maestro, sería la Tierra, donde hay muchos dioses como él. Pero nosotros vivimos dentro de ese Dios, sentimos exactamente lo que a nuestro alcance está, como pues alguien insignificante. No existimos prácticamente para ese Dios. Y lo que Él vive en un minuto, pues nosotros tardamos encarnaciones en vivirlo, como una célula que vive muy poco en relación al organismo humano. Es similar. Eso es el absoluto, Dios, y dentro de Él estamos nosotros. Por eso es que dentro del absoluto, como finito, está el infinito. En el mismo nivel, como lo hemos mostrado, en la interrelación de la serpiente negra, que es el espacio, y la serpiente blanca, que es el tiempo, como quiera que la queramos ver, negra, blanca, la que queramos poner. Generalmente la blanca es el tiempo y la negra es el espacio. En el símbolo del gran arcano, vuelvo a él, se complementan tiempo y espacio. Donde hay tiempo hay espacio, y donde hay espacio hay tiempo. Están complementados. Por eso es que en el cuerpo espiritual, en la parte espiritual divina y todo, son aspectos mentales, pero también físicos. Hay una complementación en todos los planos. Y esto explica que las huestes celestiales y los humanos encarnados seamos parte de la misma polaridad. Podemos decir que las huestes celestiales son más del factor tiempo y las huestes humanas más del factor espacio. Y mutuamente pues somos parte de lo mismo. Somos una sola humanidad, podemos decir, una positiva, las huestes celestiales en la realidad del etérico, que es la esencia de la materia, y otra negativa que somos nosotros, que pensamos que la materia viene de la nada, que ahí empieza la evolución, y que cuando nos morimos vamos a la nada, porque no vemos nada, estamos viendo solo el reflejo de la materia, no a la materia misma. Entenderíamos la materia de otra forma si estuviéramos en el etérico. El etéreo, se considera el quinto elemento de los 4 que hay, pero
hay una interacción por el mismo nivel de conciencia, y eso es algo que es nuevo porque no estamos acostumbrados a esta información de otro nivel de conocimiento, y que los científicos van a ir comprobando que si existe el etérico, pues hay una interacción y una igualdad, podemos decir, entre humanos y huestes celestiales. Solo es una diferencia de polaridad, pero estamos en el mismo mundo, vamos a decirlo así. Las huestes celestiales, por ejemplo, los arcángeles no pueden ir a donde quieran, a otros mundos. Pueden y van y aprenden y usan sus facultades, que básicamente son superiores a las nuestras. Pero también tenemos que los animales tienen facultades superiores a las humanas, son más perceptivos, tienen mejor olfato, varios de ellos, nuestras mascotas, por ejemplo, mejor oído, captan la presencia de entidades extrañas a esta tercera dimensión, las captan y se mueven en colectivo también, con una red de conciencia magnética que rodea al planeta, hecha para cada especie. En este caso se dice que hay 84,000 redes magnéticas alrededor del planeta, de cada especie, en los reinos de la naturaleza. Yo entiendo, pero parece ser que se refiere solo al reino animal y humano, al punto que todos, a la vez que somos individuos, estamos respondiendo a una red magnética que nos une a todos de acuerdo a nuestra especie. Cada especie tiene una red magnética de tipo geométrico, de una geometría propia, apropiada, basada en los 5 sólidos platónicos. Esa es la forma geométrica que tiene, y estamos conectados interiormente en nuestro astral, y luego en el mental y también en el físico, por lo tanto. Y así es como adquirimos una forma física, de acuerdo a nuestra vibración interior. Está ligado. Por eso se habla en geometría sagrada de que hay 84,000 redes magnéticas alrededor de la Tierra, cada una para una especie diferente de criatura. Los perros, los gatos, todos tienen su red. Las alimañas, ¿verdad?, también tienen su red. Y el humano, por supuesto. Se dice que a partir de la pirámide de Egipto se creó, en base a la red que corresponde al plano superhumano, lo que se llama la red de conciencia crística planetaria, básicamente ayudados en mucho por la raza de los sirianos, que vienen de Sirio. Por amor a la humanidad, aceleraron ese proceso de la creación de esa red para la nueva era de Acuario. Se dice que la crearon, y que el eje se creó desde la 4ª dimensión, la pirámide. La pirámide no se creó porque, como se ha tratado de investigar, de entender, aquí en 3ª dimensión, con miles de esclavos acarreando toneladas de piedras para hacer la gran pirámide de Egipto. No. Y precisamente allí está la esfinge, que tiene ya miles y miles de años, representando a los serafines o a querubines serafines, según lo que se ha entendido, los 4 vivientes, ¿verdad? Cuerpo de león, cabeza de hombre, alas de ángel y cuerpo de toro y garras de león. Así va. Los 4 signos fijos del zodiaco. Escorpión, representado por las alas, que representa la sublimación de lo vil, de las pasiones en acciones sublimes, en virtudes. La cabeza está representado a Acuario, el hijo del hombre. El hijo del hombre es como se llama. Yo soy una persona, pero pertenezco a la humanidad. Es una forma humilde de describirse el signo de Acuario. Las garras de león representan a Leo, al signo de Leo, el león. Y el cuerpo de toro pues representa a Tauro. Así es como tenemos la esfinge. Se sabía desde la antigüedad que ese símbolo era el símbolo de nuestros creadores mismos, los serafines, los querubines. Se les llamaba animales sagrados para asociarlos a lo más sublime que tenemos de lo animal, del reino animal, para entrar al reino humano y ser verdaderamente humano. Esa es más o menos la información que está en boga
más en el conocimiento esotérico de las altas escuelas, y lo hicieron en una esfinge. Se piensa que debió haber más esfinges incluso poco antes de la Atlántida o en otras humanidades. Es un símbolo tan universal de que la criatura humana es algo sublime que no se puede ignorar. Y allí junto es que se construyó la pirámide, la gran pirámide que se dice de Keops, que para enterrar a los reyes, a Keops, al faraón, pues tiene esa utilidad la pirámide, porque allí se han encontrado féretros de seres de alta alcurnia, pero la verdadera razón de ser de las pirámides, pues se ha dicho que también tiene que ver con el electromagnetismo que captan, de tal manera que la información que se tiene traída por Drúmbalo, Melquisedec y otros sabios, no es el único, pero es el que más se puede llegar a conocer, que Tot, Ra y Ararat, o alguien así, no recuerdo bien su nombre, ellos tres desde la cuarta dimensión crearon la pirámide de Keops. Nadie sabe cómo fue creada. Se tratan de dar teorías, hipótesis, y es perfecta en geometría sagrada, en el número pi, en el tamaño de la luna, en el tamaño de la Tierra, en la relación luna-Tierra, en la de otros planetas, y cómo está configurada con las otras dos pirámides que también se han construido para hacer tres, tanto con las pirámides de Teotihuacán, la de la luna, el sol y la ciudadela en Teotihuacán, como con las constelaciones, con la constelación de Orión, el cinturón de Orión y sus tres estrellas más poderosas, algo así. Hay una relación perfecta, podemos decir. Pero ¿por qué hicieron eso los seres? Lo hicieron, ya que estamos tocando el tema, por misericordia, porque desde hace miles y miles de años se sabía ya que esta humanidad se había degenerado por el abuso, tanto extraterrestre, así se enseña por los que saben, tanto extraterrestre como de nuestros creadores. Nos hicieron genéticamente hace poquito más de 200,000 años, nos hicieron para que fuéramos esclavos. Según Cesárea Chichín, en su obra El 12º planeta, dice que hay un planeta que se llama Nibiru, y lo buscan, y algunos dicen, no, por ahí anda, yo ya lo vi, yo ya esto, pero no sabemos dónde está. Lo que enseña la alta sabiduría es que pertenece a un nivel superior a nosotros, poblado de gigantes. Nibiru es uno de sus nombres, hay otros nombres que tiene. Cesárea Chichín decía que ese planeta existía, que consistía en gigantes de más de 3-4 metros, 4 metros, porque hay gigantes de hasta 50 metros, según una escala de lo conocido, de que de acuerdo a la estatura va nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia humana responde a su altura, que es más o menos de 1,70, 1,70 m, pero a mayor altura, mayor conciencia según esa escala. Se llama la escala de la conciencia, basado también en la relación con la estatura. Esos seres ya tienen la conciencia crística, se les llaman los Nefilim, los caídos del cielo, que vinieron a este planeta buscando oro, porque su superplaneta, un planeta muy grande, no cabría en el sistema solar, obviamente, no cabe. Viene del eterno futuro, su planeta es del eterno futuro, su tiempo es diferente. Ellos llegaron como a la tierra del Principito, aquí, nuestra tierra. Es una tierra muy pequeña, un diminuto, pero entraron a ese mundo del eterno pasado, fueron hacia el pasado, muy lejos, en su nave que se maneja en el tiempo-espacio. Llegaron aquí, no había nada más que una raza muy retrasada que se esperaba y se estaba cuidando para que fuera un simio, una especie de mono, simio, como queramos llamarle, nuestro antecesor. Y de allí hicieron genética porque les surgía tener oro, y aquí encontraron oro. Hicieron trampa, nunca se debe de viajar así para extraer de un planeta algo. Los Nefilim se equivocaron. Y ellos ya tenían por naturaleza la conciencia crística. El estado crístico para ellos es normal, y eran físicos de 4 o 5 metros. Es muy interesante la historia de la vieja Mesopotamia, ¿verdad? El reino donde fue creado Adán y Eva genéticamente primero. Se les guardó en un lugar que se llamaba Adén, ya después el Edén o algo así, el paraíso. Los dioses los cuidaban. Se requerían seres adecuados a esa genética de ese mono, del que era el más avanzado y muy inteligente, pero era
del reino animal. Fue tomado y se creó lo que iba a ser un ser humano, pero no funcionaba. Primero se trató de crear en laboratorio como un experimento más, pero no tenía la inteligencia para obedecerles a los nefilim, que querían esclavos. Ya tenían aquí mucho tiempo, miles de años, ¿verdad? Y la vida de un nefilim y nefilim mujer, pues es de 360,000 años aproximadamente, si lo basamos en que viven 100 años, según, pero para ellos en su planeta un año son 3,600, más o menos, estoy haciendo mis cuentas, 3,600 de nuestros años Tierra, allá en su planeta es una rotación completa, un año. Cuando llegaron aquí, obviamente, pues les pasaba lo que el cuento del Principito, que salía muchas veces el sol y se metía, y tenían problemas también genéticos ellos, porque estaban en un planeta que no les correspondía, pero necesitaban el oro para con ese polvo de oro soltarlo en su atmósfera, que ya estaba contaminada. Siendo dioses, estaba muy contaminada su atmósfera, y digamos el smog, o no sé qué tipo de maquinaria, de tecnología tenían que provocaba contaminación. Estaban luchando por no perder su planeta. Se establecieron aquí, se impusieron. De ahí nace la raza humana, del vientre de una nefilim, que fue tomada con esa genética del simio y logró salir un ser humano con inteligencia nefilim, pero para ellos pues muy retrasada, porque estaba combinada también el instinto animal. Así nacimos como raza humana. Hay un libro hermoso pero impactante que se llama El libro perdido de Enki, me parece que así se titula, también por Cesárea Sitchin, y está hablando del origen bíblico. Es similar al Génesis de la Biblia, pero de una forma más realista. A mí me pareció muy cruda, pero muy maravillosa la enseñanza que trae ese libro, el libro perdido de Enki, algo así se llama ese libro. Entonces, a consecuencia de todo esto, se aceleró porque hubo una infracción de que seres del futuro vengan al pasado, viajando en el tiempo con su nave desde Nibiru. Fue un viaje al pasado, por eso no se ve Nibiru ni se verá, pero se sentirá su vibración y ya se siente en esta época apocalíptica que estamos viviendo. Ya es apocalíptica, precisamente porque se convirtió en una cárcel de alta seguridad galáctica, donde entonces había seres buenos y malos, muchos de los sirianos y principalmente también de los pleiadianos, en un lugar que estaba antes sobre la Tierra, etérico me imagino yo, pero más bien físico. Más bien tenía física, era físico pues, pero con mucha energía etérica, podemos decir, estaba sobre la Tierra. Y siempre en todo planeta debe haber una matriz para crear una raza, una especie. Siempre la raza humana tenía que ser recreada, porque ya la habían creado los nefilim. Muchos se convirtieron en dioses de la humanidad, de esos nefilim, y así es como empezó la evolución humana, de la raza negra, que hubo muchas interferencias sobre esa raza negra, muchas tergiversaciones, aunque de allí provenimos todas las razas, según esto. Pero para que continúe y se conserve el renacimiento desde el mundo espiritual al humano, se requiere un lugar especial. Los salones de Amenti se llaman, que están sobre la superficie de la Tierra. Estaban los salones de Amenti, después se puso en la superficie de la Tierra, ese lugar físico, pero con mucho etérico del que hablo, y luego ya se pasó al interior de la Tierra, en lo profundo de las pirámides de Egipto, y allí es donde con su poder mental los sirianos ayudaron, y los pleiadianos, a lo que ya habían empezado los nefilim, cada quien con sus propios intereses o sus deseos espirituales, si queremos también pensar en eso, para conservar a la raza humana. Hay que estarla conservando. No es nada más que nazco del vientre de mi madre y ya. Hay razones muy esotéricas. En este momento, desde el centro de la galaxia, están llegando seres espirituales, hijos de parejas que viven ahí físicamente, pero para nosotros son espirituales, ¿verdad? Están llegando al planeta Tierra porque ya la vibración del planeta cambió el tiempo, se percibe diferente ya. Vivimos un tiempo más concentrado, experiencias más intensas, velocidad más rápida en las experiencias de vida diaria
de cada ser humano. Unos se enloquecen, unos empiezan a matar, a drogarse, a violar, pero otros empiezan a crecer espiritualmente. Todo es una escuela, es un experimento cósmico, siempre. Mal hecho o bien hecho, porque el de los Nefilim evidentemente violaron la ley en su desesperación por llevar oro, que aquí había mucho oro, más del que hay ahora, a su planeta. Pero son nuestros dioses. Todo eso auguraba que la raza humana estaba acelerándose en un proceso que debía haberse dejado por otros más, no sé, 100,000 años tal vez, para que apareciera un ser humano. Calculo yo, en mi ignorancia, pero eran muchos cientos de miles de años que faltaban para que apareciera un ser humano, porque han existido humanidades anteriores y se ha comprobado, se han encontrado restos humanoides de humanos ya de nuestra raza humana de hace 12 millones de años. ¿Pero cómo? De 1,5 millones de años y hasta 12 millones de años. ¿Cómo? Aparte de que se ha visto dinosaurios, rinocerontes, mamuts en México, en muchos lugares del mundo. ¿Pero cómo si nada más tenemos 200,000 años de edad? La humanidad, comprobado, más o menos, hay pruebas, porque eran otras humanidades. Hay no solo lo que hablamos de que partamos de la Adámica, la Hiperbórea, ¿verdad? La Lemur, la Atlántida y la humana actual. No solo esa, han existido humanidades, muchas, pero en esta humanidad se aceleró el proceso. Sí, empezaron los esclavos a trabajar en África. Allí es donde empezó la civilización humana, nacida de un vientre de una Nefilim, y después ya de la interacción de Adán y Eva, que fueron cultivados, pero pues muchas otras parejas se lanzaron al mundo. Ya después ya viene eso de la Adámica, la Hiperbórea, la Lemur, o tal vez, que es lo que también se piensa, ya existían esas pequeñas razas desde otros planos, eran muy sutiles. Y ya, digamos, en Atlántida, pues ya fue básicamente de lo que crearon los Nefilim, que significa caídos del cielo. Así fue como empezó la humanidad. ¿Y qué pasó? Pues que muchos de la galaxia tenían, como en todos lados, como esta galaxia no es tan avanzada como ya se ha comentado en otras audiciones, tenían seres muy rebeldes, que era muy difícil de adaptar a sus mundos. Y los mundos más exteriores de la galaxia son como los basureros, dicho de una forma muy grotesca, porque no es exactamente así, pero son como donde echas la chatarra de las almas que no quieren regenerarse, porque entre más afuera, más primitivos son los mundos y las humanidades. La Tierra pertenece a esos mundos, muy afuera, muy al exterior del centro de la galaxia, lejos. Y se lograban los permisos con una confederación galáctica que siempre existe en la galaxia, en las conglomerados de comunidades, pues se crea un gobierno, podemos imaginarlo así. Y se dio el permiso para que esas almas fueran echadas aquí, en una raza que de todos modos iba a perder porque estaba fuera de la ley. Traían un alma demasiado avanzada, en contradicción con razas que se fueron quedando más primitivas. Entonces, pues otros que llegaron de los extraterrestres dejaron aquí almas, conociendo alta tecnología de sexta dimensión, pues empezaron a dejar aquí almas, espíritus, para que encarnaran, bajando desde el plano mental, desde el plano espiritual, mental, emocional y físico. Y encarnaron, eran guerreros, eran Atila, eran puros guerreros así, de alta marca, ¿verdad? Y empezaron a pelearse el planeta, los mismos humanos. Se auguraba una vida muy corta. Ya en el 1985, según las profecías de Lobsang Rampa, en su libro El sabio tibetano, decía que la Tierra debió haber estallado en la Tercera Guerra Mundial, en 1985. Lo sabían las profecías tibetanas, pero por compasión, en la Atlántida apareció un hombre que se llamaba Tot, un gran maestro terrestre. Y ese cuerpo de Tot fue ocupado por diversas almas a lo largo de 50,000 años. Hasta que hizo contacto con Drúbalo Melquisedec y le platicó muchas cosas como esta. Y también Cesárea Sitchin deja marca de todo esto. La humanidad se está autodestruyendo porque hay razas avanzadas que son violentas, que no han entendido. Y aquí se han hecho muchas guerras por la Tierra. No solo de extraterrestres, que en un momento dado pasó eso, ¿verdad? Que se perdieron aquí la raza humana porque pues había guerra extraterrestres. Ahora ya hay una protección en ese sentido, hay vigilantes que decimos ovnis, que vigilan
la Tierra, pero estaba sobreacelerada la relación de la evolución humana con el ambiente mismo que corresponde al planeta Tierra y los otros reinos de la naturaleza, y por la violencia, sobre todo también de los marcianos que empezaron a encarnar aquí, buscando un lugar porque su planeta estaba destruido. Lo destruyeron ellos, empezaron a negarse a estar dentro de la vibración divina y empezaron a entorpecer su cuerpo emocional hasta matar sus emociones y a querer controlar al planeta, a querer tomar de aquí la genética para salvar a los suyos, sin atenerse al plan divino que siempre nos deja un ciclo y luego vuelve a reiniciarse la humanidad. De manera natural, podemos decir, pero en realidad está movida por seres muy elevados que manejan eso del ADN muy bien, de forma correcta. El caso es que se corría mucho peligro del fin del mundo. Ya, el Apocalipsis no lo escribió San Juan, el evangelista, sino San Juan el vidente, Juan el vidente, que se lo dio a Juan el evangelista cuando estuvo en la isla de Patmos, que es como una prisión. Ahí lo mandaron, supongo que los romanos, y por virtud divina, lo consideraron un elegido y le entregaron el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que lo había captado Juan el Vidente. Según lo enseña Elena Petrova Blavatsky, creo que en su doctrina secreta, me parece. Es un ciclo de fin del mundo que se repite en muchos mundos. No solo aquí, tiene características de alto esoterismo, de cábala, mucha enseñanza. Y por compasión, los mismos que han cuidado los salones de Amenti para velar por esta humanidad y mantenerla en cierto equilibrio a través de su poder mental, los sirianos, pleiadianos y otros, meditan mucho en los salones de Amenti y reciben a las almas que espiritualmente llegan de otros lugares, con un permiso especial para encarnar en vientres ya físicos de mujeres en la Tierra, sobre nuestro planeta Tierra. Ahora están viniendo de la cercanía del centro de la galaxia espíritus nacidos de papás, hombre, mujer, femenino, masculino, con características de esta humanidad, porque la humanidad se va a perder, pero se espera que no toda, porque ha habido mucha compasión y muchos seres elevados han llegado aquí a poner cierto orden. Tanto en el reino de los ascendidos tienen la autoridad para hacerlo, de nuestra tierra, como seres de alta espiritualidad. Y ya ha habido un salto dimensional del planeta Tierra al nacer una ascensión para la Tierra, que eso sucede cada millones de años, no sucede cada millón no, muchos millones de años, tal vez miles de millones de años, que alcance otro plano superior de energía, un físico de cuarta dimensión. Es la ascensión del planeta, el arrebato del que habla la Biblia, en Eclesiastes creo, no estoy seguro, pero habla del arrebato donde Jesucristo, le quisieron poner Jesucristo, pero el texto original dice que Cristo vivo se va a llevar a la humanidad a otro nivel, y así es. En el 2008 sucede esto, según los datos que yo tengo. No puedo cambiarlos porque estoy convencido, pero no fanático. Yo así lo aprendí, así lo vi, porque lo capté, lo vi, he sido preparado para entenderlo. Y se conecta la cuarta y la tercera dimensión, dos tierras, ¿verdad? Hay dos tierras ya. Y en la cuarta dimensión aparece una luna que no es artificial como esta, de tercera dimensión, que funciona como orgánica porque hay mucha sabiduría. Tras de los selenitas, son los habitantes de la luna. También de ahí vienen las energías que el tibetano llama pitris lunares, porque lo aprendió así, ¿verdad? De la sabiduría secreta, y son los que controlan aquí las emociones básicas de nuestro animal humano, que somos nosotros. Entonces se buscó crear una red de conciencia crística sintética, sintética quiere decir tecnológicamente armada, buscando 84,000 centros sagrados en el planeta Tierra para conectarlos en una red, donde se hicieron iglesias, se hicieron monumentos, para que se conectara la red llamada un poco superior a la humana, superhumana, la red de conciencia crística, conectada en su eje fundamental en la gran pirámide de Egipto, mal llamada de Keops. Ahí se conectó la energía.
Con esa red, en 1989 ascendió una mujer peruana, alcanzó la ascensión. Es cuando se pasa al reino de las huestes ascendidas. Algunos pasan por medio de la sexualidad, pero otros por medio de la meditación en la red de conciencia crística planetaria. ¿Qué permite la red de conciencia crística planetaria? Lo que permite es conectarnos a nuestra escala superior de espiritualidad, de tal manera que entremos a un colectivo diferente, que podamos abrazar a la humanidad misma. Y la idea es que esa red de conciencia sintética fuera sostenida por seres vivos, que tuvieran la capacidad de sostenerla con su mente, con su meditación. De ser así, entonces empiezan a aparecer seres espirituales venidos de cerca del centro de la galaxia, que tienen características para nacer aquí en un vientre materno, para que no se pierda toda la humanidad, porque se va a perder. La Tercera Guerra Mundial es un hecho, pero no para ti que estás viendo este video, ¿verdad? No para ti que puedes tener un poco de fe combinada con la ciencia y entender que el mundo tiene algo extraño, que hemos entrado a una aceleración diferente y que no todo es malo, que hay seres muy buenos también. El espacio se mueve, estamos retomando el tema, el espacio se mueve mientras que el tiempo tiende a no moverse y viceversa. Según la física cuántica, a mayor masa en tercera dimensión, su tiempo se alenta y viceversa. A mayor aceleramiento del tiempo, la masa se detiene, vamos a ponerlo así. Desconectarnos relativa o completamente de nuestro tiempo-espacio que nos corresponde a nuestra realidad es lo que nos trae trastornos psicológicos e incluso trastornos mentales serios. En el gran arcano, el que estamos hablando, el 8 vertical, se toma una parte del infinito marcado con el interminable movimiento y sin movimiento de las dos serpientes. Así que por arriba del absoluto hay mayor absoluto y por debajo del inframundo, representado por las colas, donde se juntan las colas, donde hacen contacto las colas de las serpientes, hay mayor inframundo. Hacia abajo el inframundo, hacia arriba el supramundo, porque todo viaja en el tiempo. Según el símbolo del caduceo, que es el infinito vertical, el símbolo del infinito, no solo se detiene en el gran arcano, hay muchos grandes arcanos para arriba y para abajo. Todo viaja en el tiempo y tiene forma en el espacio. Lo mismo un átomo que un humano, un mundo, una estrella, una galaxia, etc. El tiempo congelado significa tiempo instantáneo y el espacio rápido es en realidad espacio fijo. Lo que tenemos es, según la fórmula del alto esoterismo, tiempo instantáneo y espacio fijo, marcado muy bien por el arcano 22, que es muy misterioso dentro del tarot, el más misterioso de todas las cartas del tarot y que representa al loco. Todo ocurre dentro del absoluto, el gran arcano, mientras que tiempo rápido significa que el tiempo tiene duración en un espacio fijo, considerado como vacío o nada, y tendiente a lo infrahumano, al inframundo. Es algo que sucede naturalmente. A mayor tiempo, mayor contracción del tiempo, a mayor tiempo real. Y el espacio parece hacerse fijo. Le podemos llamar espacio congelado o espacio fijo. Así como el tiempo que se hace instantáneo, también es como tiempo congelado. Son términos que usamos para explicar algo que corresponde a unos estudios de física en el campo unificado einsteiniano, porque Einstein sentía que debía haber una unificación del tiempo y el espacio. ¿Cómo? Si ambos son infinitos. No dio, porque nada más él llegó a la cuarta dimensión forzada por su fórmula en el movimiento acelerado de la masa. Pero no se trata solo de movimiento acelerado de la masa. De lo que se trata es también del movimiento del tiempo como tal. La fórmula no es tanto está en la masa como se ha querido entender, porque él se basó en la física clásica, ¿verdad? De las leyes de Newton. Pero no todo está en la masa. Lo vemos así, pero no es así. Está en el tiempo la clave. De aquí que por eso pues el gran arcano resulta ser ese campo unificado del que hablaba Einstein y que está basado pues en mucho en que es una doble espiral al modo del Merkaba del que habla la geometría sagrada. Ya es diferente, pero la física cuántica va a retomar ese conocimiento para que le dé valor a una física más apropiada
para la nueva era, pero nunca se va a hacer legal el viajar en el tiempo, ni el que los ovnis se haga el gran contacto con los extraterrestres. Todo va a ser eso de una forma privada. Algunos sí, pero no todos lo van a hacer, ¿no? Este mundo avanzó, pero no lo suficiente. Se le tiene que dar tiempo para que se asiente a sus nuevas energías. Todo se aceleró, ¿verdad? Fue acelerado de forma ilegal. Hay que darles tiempo para que logren hacer el contacto con los extraterrestres, y también los viajes en el tiempo, que es ciencia ficción nada más, pero en mundos pues se imagina uno que debe existir el viaje en el tiempo. No me gusta aquí, o quiero algún cambio en mi vida, me voy a la época de Cleopatra, ¿no? Allá se hace, allá no se ve televisión en muchos mundos galácticos, ¿verdad? Por lo menos en niveles más conocidos, ¿verdad? Pero no tan accesibles. No se ve la televisión, ahí lo que se ve es el registro akáshico. La cuarta dimensión es una televisión de 4 o 5 dimensiones, ¿verdad? Y se ve cómo eran sus mundos antes, cómo era la galaxia antes. Se estudia de esa manera. Aquí muy pocos tienen acceso. En vez de celulares, tener un aparatito que te permita viajar en el tiempo para ver cómo era el mundo realmente, pues nos va a volver locos, porque la historia está mal, no es lo que nos han contado en la historia, es otra cosa. Para entrar a eso, pues hay que tener la vibración bien establecida, cuerpos de cuarta y quinta dimensión, que ni siquiera pensamos que eso sea así. Estamos muy apegados a la tercera dimensión, pero esto va, este tipo de pláticas, a las personas que ya están haciendo, muchos de ellos ya están creciendo, ¿verdad? Para que se comprenda, ¿verdad? Que sí existe eso. El infierno, purgatorio o paraíso existe después de la muerte física, pero también está aquí mismo, de acuerdo a nuestro grado de evolución consciente. Todos, por ejemplo, viven cierto infierno, cierto purgatorio y cierto paraíso con cuerpo físico, aquí mismo. Y cada cual experimenta su eterno presente de acuerdo a su evolución. Así que en el inframundo la gente vive su eterno presente según satisface sus vicios en el momento efímero de su nada, en el momento efímero de su nada, ya que se trata de placeres que duran demasiado poco. Entre más abusamos de algo, más poco durable es lo que nos satisface, lo que nos da de disfrute. Pero cuando entramos al eterno presente, que es más del presente, de nuestro purgatorio, este presente se expande más hacia el pasado y hacia el futuro. Tenemos pasado y futuro, aunque estemos en el presente, pero vivimos en el presente más intensamente. Es lo que nos da la evolución como estado de conciencia. Nos permite entrar a un purgatorio superior, donde somos más conscientes de nuestro sufrimiento, de nuestro karma y de los momentos felices. Ya estamos para entrar al paraíso, donde el verdadero eterno presente se da con intensidad y se ha desarrollado una voluntad más estable y fuerte como individuos. Sin embargo, podemos tener una mente fuerte y resistirnos a la verdad, de modo que acomodemos nuestro eterno ahora a conveniencia. Es uno de los atorones que se sufren dentro del camino hacia la verdad. Todo porque los planos de existencia más sutiles requieren mayor humildad y entrega. El camino no es rápido, así ya rápido voy a llegar, no. Hay que avanzar, hay que conocernos a nosotros mismos. Ciertamente hay un designio inteligente que viene de lo invisible, o sea, de la quinta dimensión, pero aún este no es el supremo inteligente que rige los mundos, sino el que viene de la séptima dimensión y hasta del absoluto. No sabemos cuántas dimensiones hay. Se habla de muchas dimensiones. Algunos hablan de 12. Desde ahí viene la verdadera inteligencia, la suprema inteligencia. Hay una inteligencia que nos creó en el eje de toda vida. Y hay una dentro de nosotros mismos que nos permite desarrollarnos como individuos. Un neutrinio, o sea, algo más pequeño que el átomo, tiene inteligencia. Un átomo, una piedra, una montaña, una persona o un dios. La inteligencia no siempre es algo fuera de nosotros, que nos rige, sino que crece dentro de nosotros y en nosotros. Los científicos encuentran que hay una inteligencia que rige a las partículas de materia, como algo externo o separado de las partículas
como tal, cuando que lo natural, lo apropiado está en descubrir que es en las partículas mismas donde está la inteligencia y a la vez están siendo parte de una inteligencia mayor. En la ciencia existe el método deductivo, que es el que va de lo general a lo particular, y el método inductivo, que va de lo particular a lo general para hacer investigación de algo. Según el método deductivo, o sea, del que va de lo general a lo particular, se reconoce que alguien vivo desde afuera gobierna y permite ser a la cosa o al ser vivo. Pero también es verdad que el alguien mismo sí existe de por sí, va de lo particular a lo universal. Lo permite el método inductivo. Hay una unidad creciente en la cosa o persona misma que hace que el todo sea parte de sí mismo, el método inductivo que va de lo particular a lo general. De esta manera, un humano, por ejemplo, tiene libre albedrío y por ley de atracción lo que desea con sentimiento profundo, a la vez que con pensamientos concentrados lo trae a la manifestación como parte de su vida, de una naturaleza corporal propia o un entorno ambiental personal inmediato. Pero ese poder natural de atracción por deseo-pensamiento concentrado no es ilimitado, tiene límites, es decir, hay leyes de la naturaleza que lo limita. Para un dios o superhumano es posible alterar el clima de un lugar en el planeta o las mentes de cierto colectivo pasivo, o incluso curar a alguien, a otra persona enferma, o mover una montaña, como ya lo vimos con personajes como Jesucristo. Bien, pero hay muchos más, hay más, siempre han existido. Mientras que para una persona que es simple mortal, no le es posible levitar volando corporalmente o tocar el fuego sin quemarse. Todo debido a que hay leyes de la naturaleza que nos rigen según nuestra voluntad o la voluntad de superseres, más o menos invisibles, que son un designio súper inteligente para nosotros como simples mortales. Alguien cuyo destino es vivir en la pobreza material debido a que en el futuro abusó de ello, más bien en el pasado abusó de ello, o bien si alguien tiene una enfermedad incurable debido al abuso de placeres corporales, por más que en este momento diga ya voy a controlar mi mente, y visualice riqueza, poder material y curación de enfermedad, no lo logrará porque un designio superior lo limita. De hecho, su propia deuda con el cosmos, llamado karma. Entonces puede comprenderse que hay una ley de selección natural, según la cual todo se desarrolla por el accidente biológico. Pero también es verdad que hay una ley de selección artificial, como lo sospecha el gran físico ya fallecido Carl Sagan. Él habla de una ley de selección artificial que proviene de la misma creatividad del ser humano y que se da por la inteligencia misma del ser humano, que manipula genéticamente en un laboratorio a ciertas criaturas, semillas o ambiente para deliberadamente alterarlos. Eso se llama selección artificial y ya no selección natural que da la naturaleza. Conforme más elevado es un dios, más sacro es el orden de su creación y menos debemos alterarlo. Sin embargo, por instinto estamos llamados a sobrevivir de acuerdo a la ley elemental de la selección natural. La naturaleza es un aspecto superior, es divina y podemos decir perfecta para nosotros como humanos, aunque sabemos que es imperfecta. Pero también la naturaleza tiene su aspecto salvaje, o sea, inconsciente. Así tenemos que la ley de la entropía, que establece que todo tiende al caos, también asegura y muestra que todo en el universo del espacio sideral, todos los cuerpos siderales en el espacio están en expansión, es decir, el universo se expande. Y esto se entiende por la ley de entropía
o del caos, que causa desorden, de modo tal que, según la ley de entropía, todo tiende al caos, al cambio y finalmente a la muerte. Todo aparece de la nada y vuelve a la nada, tal como lo hace el ser humano al tener cuerpo físico en tercera dimensión. Pero el reconocimiento de que hay un designio inteligente establece, por sentido común y por lógica también, que debe de existir una ley de ley de tropía u orden universal, que todo tiende a ordenarlo en base a una inteligencia, en base de alguien con inteligencia, en el eje de toda la creación, de tal manera que en el espacio todo tiende al caos, pero en el tiempo real, todo tiende al orden. Así podemos reconocer que la naturaleza como entidad inconsciente destruye, pero como entidad consciente construye. Es por esto que las dimensiones se polarizan en un esquema de 7 dimensiones o planos de existencia. No son las únicas. Así como existe el esquema de las 10 sefirot en la Cábala, el árbol sefirótico o el árbol de la vida, y no es algo físico que digamos aquí está y es solamente un esquema de la inteligencia superior, de la inteligencia espiritual. Es eso, es un esquema. No debemos de apegarnos al esquema como algo físico. Así también estamos marcando, y siempre lo ha hecho el esoterismo, 7 dimensiones en un todo. Y lo presentamos acá, estableciendo una relación intercalada e infinita entre consciente e inconsciente, para entender lo que hemos explicado de la entropía y la tropía, del tiempo y del espacio. Entonces aquí es donde en el libro Cristo Diosa, el Cristo imposible, pues tenemos un esquema, vamos a poner un esquema basándonos en la enseñanza del sabio venezolano que se hace llamar Avatar Terrestre, que da un esquema septenario y que son 7 niveles de cuerpos que vamos desarrollando en nuestra evolución de la conciencia, como le llamo yo, o como se le llama en esoterismo, de hecho. Primer nivel físico, segundo emocional, tercero mental, cuarto espiritual, quinto divino, sexto supradivino, séptimo absoluto. El físico es un nivel masculino en polaridad positivo y su naturaleza es la conciencia. Aún como inconsciencia sin solución, somos conscientes en el físico. En el emocional es de polaridad negativa o femenina y ahí somos inconscientes. Y luego en el mental, otra vez somos de polaridad masculina, que naturalmente es consciente. Y el espiritual, en el mental es positivo, pero en el espiritual es de naturaleza femenina o negativa, que es el inconsciente. ¿Cómo? Se está repitiendo. O sea, físico y mental son conscientes, emocional y espiritual son inconscientes. Ahí llegamos hasta el cuarto nivel. El quinto es el plano divino, que es consciente. El sexto es el supradivino, que es inconsciente. Se van intercalando consciente, inconsciente, consciente, inconsciente. Y llegamos al absoluto, que es consciente inconsciente, o sea, Cristo Diosa, Cristo consciente, Diosa inconsciente. Pero ¿cómo que el negativo es inconsciente? Sí es, ¿verdad? Pero es ya como espiritual, ya no es inconsciente, es supra inconsciente, ¿no? Es una inconsciencia superior. El divino es supra, el supradivino es supra inconsciente. El físico es consciente, pero ya el mental es supraconsciente y el divino es supraconsciente, porque no puede ser consciente, inconsciente lo mismo. Hay elevación espiritual, espiral. Este es un gran esquema realmente, porque resulta que el inconsciente no es consciente, sino suprainconsciente, o sea, superconsciente. Es solamente parte de lo mismo en el absoluto, que es consciente inconsciente. Dios, diosa, el Cristo imposible. Así voy a dejar este esquema porque nos hace meditar en que el inconsciente no es inconsciente, la mujer no es inconsciente, es más sabia, es un misterio de la naturaleza, su sabiduría. El hombre y la mujer somos lo mismo, el consciente y el inconsciente es lo mismo, solo que hay una intercalación de polaridad. Eso es diferente. La intuición y la razón pues son cosas muy diferentes. Pero ¿qué pasa? Que se complementan. Un buen científico es intuitivo y un buen ser espiritual
pues es práctico. Y aquí agrego, pero el consciente del plano de existencia físico, estoy reiterando, es inferior al del plano mental, que es consciente mayor o superconsciente, mientras que el consciente del plano divino es supraconsciente, que también es positivo en relación al mental y al físico. Así que el inconsciente emocional, que es femenino, en el espiritual es suprainconsciente o superinconsciente, y ya en el plano supradivino es suprainconsciente. Tenemos que reconocer que la inconsciente tiene una forma de mejor reconocerlo como intuición o algo por el estilo, y así con los demás. Todo es relativo en el septenario, solo en el absoluto se es absoluto, de modo tal que el inconsciente de Dios es divino o sacro para el humano. Lo femenino es tan importante como lo masculino, sin discusión, con este esquema, ya que Padre Celestial es consciente, pero Madre Celestial no es inconsciente, sino un consciente diferente al de Padre Celestial. Cuando soñamos es una realidad diferente, y si despertamos no sabemos si estamos soñando o no. ¿Es consciente o inconsciente? Hay que preguntarnos cosas así. Aparecen líderes en el planeta Tierra que nos enseñan leyes espirituales y aseguran que lo que pensemos y creamos con sentimiento profunda, de forma positiva, por ley de atracción, lo traemos a la forma y lo hacemos parte de nosotros. No solo es que nos apeguemos a una cosa y la cosa esté afuera o a la persona, es que se hace parte de nuestro interior. Por eso no la soltamos y nos duele si la perdemos. Todo es por ley de atracción. Todo se hace parte de nuestra realidad conforme le damos concentración mental y espiritual. Pero enseguida se genera un fanatismo y todos temen pensar de acuerdo al libre albedrío propio, con tal de no contradecir al instructor. Se pretende que somos controlados desde afuera y no desde adentro, pero desde adentro también hay un control y una aceptación de ese control. Les tememos mucho a los líderes, sobre todo entre más violentos son y nos sujetan, y tendemos a convertirnos en la humanidad de tercera dimensión debido a nuestra falta de desarrollo de carácter, en discapacitados mentales, seguidores fieles de un líder para que él se encargue de todo, cuando que un verdadero Dios que nos ama quiere que seamos libres física y espiritualmente, respetando a los líderes. Que los líderes aprendan a ayudar, pero no a anular a los que les sirven o a los que dependen de su autoridad. Nunca hay que salirnos de nuestra realidad integral como visible e invisible congruente, ya que cada cual viajamos en el tiempo más que en el espacio, y tenemos un espacio tanto abstracto como vital o concreto, cada cosa en su lugar. Todo es real para lo divino. En el mundo que llamamos visible tenemos masa y energía, o sea, tercera y cuarta dimensión, espacio y tiempo mecánico, pero en el mundo invisible es continuidad de este y consiste en quinta dimensión hasta la séptima, que es el absoluto, y eso es lo que nos determina a ser lo que somos, rebasando los límites de nuestro libre albedrío. Podemos pensar que en la quinta dimensión se codifica el diseño inteligente con códigos de ideas o números que son en sí la información que hace funcionar nuestro mundo visible, que es como una computadora que recibe órdenes y control desde esta información codificada de quinta dimensión. Pero la información existe y es inteligente porque hay una inteligencia real superior desde la sexta y séptima dimensión. Este designio ya no es solo información, sino alguien vivo en formación y transformación constante, o sea, en evolución, incluso en perpetua volución, que no es ni involución ni evolución, sino todo abarcado en una presencia llamada volución, ser en volución. Así se entiende mejor al absoluto. Cuando sabemos que todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, tiene una forma corporal, una mente y un espíritu, aunque sea en potencia, comprendemos que si tenemos materia, tenemos allí mismo una alma o energía. Así que una célula tiene mente propia que decide
y que interiormente tiene procesos biológicos que son controlados por la mente inconsciente y otra mente o espíritu que lo conduce como un designio inteligente sagrado. Y si lo es para una célula, también lo es para una galaxia o para un simple humano. Se dice que Lucifer es un ángel caído y al mismo tiempo se reconoce que a veces hay personas tan malvadas que se codifica como la encarnación del mismo Lucifer. Así también se piensa de los santos, que son la encarnación de algún Mesías, de algún Salvador del mundo, como Buda, Mahoma, Jesucristo, etc. Esto porque no es que las huestes celestiales encarnen como humanos. De acuerdo al diseño original no debe de ser así, sino que ambos, las huestes celestiales y la humanidad, siguiendo sus propias líneas evolutivas, se sintonizan y complementan mutuamente como los dos polos de la realidad. Si no aprendemos a rezar, a sentir, a contactarnos con nuestro ser interno y con las huestes celestiales, somos medios seres, nunca vamos a estar completos. Tenemos que confiar en la fe, en lo invisible para hacerlo visible. Y si hablamos de la mente humana, reconocemos que las emociones no le son ajenas y entonces la calificamos con el concepto de psiquis, sobre todo si le agregamos naturaleza de vida o sobrevivencia. La psiquis es razón e intuición, inconsciencia de instintos y conciencia mental. De alguna forma la psiquis es nuestro interior del físico, emocional y mental, propio del humano mortal. Pero debe de haber algo superior, una mente superior, más arriba de la psiquis. Si consideramos que lo que crea y hace al ser humano, tanto en su apariencia corporal como en su naturaleza interior, es y proviene enteramente de lo exterior que llamamos naturaleza y sus leyes, somos resultado del accidente e hijos de la simple bioquímica material que nos rodea. Somos producto de lo que se reconoce como la ley de selección natural. A este tipo de humano o animal humano, como lo hemos estudiado, es lo que se llama el humano somático, que se mueve solo por lo biológico. Depende de estímulos externos a los cuales responde en respuesta, tal como lo enseña el conductismo de la psicología, que a un estímulo hay una respuesta. Pero si hay un designio inteligente de lo que ese humano es parte y todo unido en unidad, tenemos que también el mismo ser humano es una fuente de inteligencia, aun cuando fuera un agente subconsciente de la naturaleza misma. Ya no es solamente una criatura pasiva rechazado por la naturaleza. Un humano que empieza a darse cuenta de que dentro de sí hay inteligencia es ya psicosomático, ya no somático, sino ahora psicosomático, empieza a pensar por sí mismo. Y si descubre y desarrolla su voluntad hasta el punto de interactuar conscientemente con la vida y hacerse co-creador de la vida de alguna manera, hacerse productivo en la vida, está siendo como la naturaleza misma, o sea, aerosomático, ya empieza a tener una mente, un desarrollo mental. No solo somos influidos por el entorno, sino que también podemos influirlo, también podemos ser creadores, también podemos poner orden y por lo tanto empezamos a hacer una selección artificial. Tenemos libre albedrío y somos co-creadores y empezamos a participar de un colectivo superconsciente. No solo pensamos en función de nuestra mente, sino que sustancias únicas pueden afectarnos y hacernos pensar de cierta forma. No dejamos de estar conectados a la influencia de sustancias químicas exteriores que nos afecten, pero siempre hay que entender que tenemos una fuente de inteligencia interior, porque el afuera y el adentro son parte de la misma realidad. La psicología conductual de la que hablamos, el conductismo, es somática. Sí existe la psicología conductual, así se le llama. Se basa en lo psicosomático del inconsciente personal y colectivo. La psicología analítica es otro tipo de psicología que también existe,
en la ciencia de la psicología, se basa en los arquetipos, la psicología analítica, y es la parte consciente individual o colectivo basado en ideas, fuente, como hacen al ser humano ser lo que es, siguiendo ese código de información que consiste en el arquetipo o lo que se llama la idea platónica. O sea que el mundo de las ideas es el origen de la materia, según Platón. Y eso es también psicología psicosomática, hasta que alcanzamos la individual o psicología existencial. Es otro tipo de psicología, con la cual el individuo es responsable de lo que le aqueja y lo que lo cura, y no solamente los accidentes que le han golpeado en la vida personal. Esta es psicología aerosomática, que con el desarrollo de facultades superiores en el individuo lleva a una interacción con otros individuos que son parte de un organismo superior unificado. Así que la vida psíquica no solo consta del inconsciente, que es total pasividad, y es aceptado por la persona que es enteramente infantil y víctima de las circunstancias accidentales que lo marcan de por vida. No se trata, pues, de lo eternamente olvidado, ni de lo reprimido. El mundo no se reduce a la obsesión de placer o excitación de carácter sexual, moral, místico, corporal u otro, porque el desarrollo es antes que nada mental, movidos por la voluntad y el deseo de sobrevivir y tener una vida mejor. Se trata de disciplina, de compromiso, de responsabilidad, de valor, no para eliminar al otro con pretextos de amarlo en apariencia, sino realmente volvernos conscientes y responsables de nosotros mismos y de la integración con el otro y con los demás, interactuando socialmente. No es relajarse en sentido de abandonarse, sino de realizar y realizarnos, ser y dejar ser, surgiendo de lo subterráneo inconsciente hacia lo normal consciente y luego lo superconsciente. Se dice que el peor pecado, el que no tiene perdón, es el que se da contra el Espíritu Santo, pero en realidad el pecado más reprobable es el pecado contra el verdadero amor, porque investigar y ser científico imparcial es bueno, pero verdaderamente se realiza la ciencia cuando el investigador se involucra con su ser. Es cuando tiene y cultiva una filosofía de vida, primero con objetivos propios y finalmente con su propia presencia divina. El que ama nunca olvida lo que el otro o los otros sienten o son, porque él mismo ama realmente. Hablemos, por ejemplo, de la gente que no ve ovnis, aunque los tenga enfrente. Es porque debe de vivir como mentalmente anclado a lo mortal. Eso está bien. No ve ovnis, pero acepta la vida como tal. Pero si alguien insistiera en mostrarle ese tipo de verdades que escapan a su entendimiento, pues entonces no puede entenderlo. Se colapsa su propia mente. Así los citadinos no le pueden explicar a un campesino que está perdido toda su vida en el campo, trabajando, que somos iguales, que también deben de ser citadinos. Primero tiene que nacer o vivir entre citadinos. Pausadamente, suavemente se va dando la enseñanza superior. Por eso es falso que todos somos iguales. Las comunidades no todas son iguales, pero deben aprender a interactuar con sabiduría. Sin embargo, las clases sociales, como los niveles de evolución entre la humanidad, son necesarios. Evidentemente, una nueva humanidad nace con el avance de las razas raíces, de las que hemos hablado, que hay 7 razas raíces en el ciclo de una humanidad o de varias para reforzar el proceso de 7 niveles de conciencia. Muy largamente es el proceso. Y los ascendidos de los que hemos hablado que gobiernan internamente al mundo, en este momento de una ascensión planetaria, están en cambio intenso. En consecuencia, muchos de ellos están siendo mandados a la encarnación por autoridades superiores, a una encarnación física, para equilibrar las energías y las tareas que no han podido realizar desde el plano interno. Y
Padre, Madre o Cristo Diosa celestial cumplen su papel para afianzar dicho proceso de ascensión de la tierra en este avance. No nos dejan solos y mueven a sus elegidos principalmente a un nivel superior dentro de la misma tierra, dentro de la tercera dimensión, y los cuidan de energías destructivas o maléficas. La humanidad se encuentra al borde de lo inevitable, una tercera guerra mundial, un cumplimiento de profecías ya muy viejas en casi todas las religiones más importantes del mundo. Hay una seria crisis desde la intimidad de fuerzas maléficas y bondadosas. Y no es que se trate de maldad propiamente, es que la naturaleza necesita continuar su ritmo existencial de forma correcta, y los que están marcados para desencarnar, no todos están condenados a la perdición, pero muchos necesitan cuerpos físicos más apropiados y otros verdaderamente ya están muertos, aunque parezcan físicamente vivos, porque ya no comprenden nada de lo que ocurre dentro o afuera de ellos mismos como personas físicas. No debemos de confundirnos. En la nueva humanidad, lo espiritual incursionará en la sociedad. Nuevos guías espirituales están llamados a surgir ahora mismo, en el momento en que grabo este video. Si bien no para vivir en gran opulencia material, aunque a veces sean dignos de ello, porque la humanidad no está preparada. Debe aprender a tratar con seres espirituales, a incluirlos dentro de su, entre comillas, sociedad, a reconocerlos, a respetarlos, a ellos mismos esforzarse por cambiar y adaptarse al cambio tan brutal que estamos ya viviendo. Ellos y ellas vivirán como flotando hacia lo espiritual, los seres más avanzados que ya están encarnando. Y evidentemente, cada país también tiene derecho a conservar su individualidad, tal como cada ciencia, profesión, religión o tradición tiene derecho a ser respetada y conservada como tal, si tiene la fuerza y el valor para la mayoría y para los seres más elevados espiritualmente. De todas formas, es la humanidad con sus ascendidos quienes ya han definido a sus avatares de la era de Acuario, también conocidos como Mesías o Salvadores del mundo. No es solamente que haya que luchar contra el plano oscuro de quienes pretenden imponer en el planeta a los llamados Illuminatis oscuros o de la fuerza demoníaca, que pretenden implantar un nuevo orden mundial, cuando que ese tal nuevo orden mundial ya existe en la humanidad y siempre ha existido. Siempre los vicios, tecnología y progreso exterior imponen el control de países enteros y del mundo mismo a través de órdenes obscuras, pero igualmente siempre ha existido la logia blanca mundial, hermandad de ascendidos o como se le llame a los hijos de la luz, que sostienen a los salvadores del mundo. Siempre han estado pendientes en el eje del destino de la humanidad. Y siempre tenemos al círculo virtuoso y al círculo vicioso de la injusticia, donde la justicia es débil y persiste en mundos que tienden a lo tenebroso, como que se repite el mismo día y es redundante el ciclo de la corrupción, una agonía perpetua. Pero cuando los elegidos se liberan en mayor o menor medida, pasan a mundos superiores, y en este mundo que queda limpio de fuerzas demasiado tenebrosas, no de todas, pero sí de la mayoría, las más maléficas, que impiden el equilibrio de poderes, vuelven a nacer también almas humanas inexpertas, venidas del reino animal, como lo enseña el alto esoterismo. Pero el bien hiperexiste, solamente que para comprender a la muerte hay que haber vivido de verdad. El momento más solemne de la muerte es que en sí misma se trata de el cambio más radical y sin embargo perfecto. Es lo que estamos viviendo. Aunque algo nos parezca feo, muy malo, es bueno si crecemos y tenemos fe. El mundo, el tiempo
en el mundo se detiene, parece detenerse, no queda nada, pero sin embargo, todo. Y solamente entonces podemos decir que realmente estamos vivos. Es una crisis curadora, aunque terrible. No se anda con juegos esta crisis. Hay que recordarlo todo, volver a la eternidad. Las empresas e instituciones son un respiro para la humanidad mortal, pero nada sirven si para ello muere la vida verdadera y los objetivos originales que la inspiraron, porque entonces pierden su sentido vital, hasta su razón de ser de estas instituciones y empresas. Son entonces solo cuestión de dinero si lo hacen todo mal, y el dinero es un alma fría que solamente genera burocracia y humanos máquina. Se pierden amigos y seres amados cuando las empresas son enemigos de la economía planetaria y también de una economía sana, de una ecología sana. En una decadencia donde el amor se compra y vende como cualquier producto, y cuando la empresa es transmutada para que haga una evolución correcta dentro del entorno social, de todas maneras se perderán amigos y amores, pero entonces aparecerán los verdaderos amigos y los verdaderos amores. La vida no nos va a dejar solos, los seres verdaderos no nos abandonan, el plan es de ellos, todo es para bien, para regenerar a esta humanidad y darnos un mundo superior aquí mismo, en la tierra. Aquí voy a dejar este video. Nos vemos en la próxima.